Jueves 6 de abril del 2017. Luna en cuarto creciente. San Marcelino, Celestino, Prudencio, Galindo, Samuel, Celso Marrancini, Metódico, Eutiquio, Gala. Hoy es Día del Psicólogo y Día Mundial de la Actividad Física. A correr se ha dicho. Un día como hoy, oye, nacieron mucha gente que yo conozco. Bueno, un día como hoy nació Radamés Virgilio Gómez y Sánchez, Chiqui Sánchez, hijo de Radamés Gómez Pepín, sí, Gómez Sánchez. Radamés Virgilio Gómez Sánchez. También cumple sus 150 años de edad don José Mateo, Joseito. Joseito Mateo. Como digo yo, a veces hay gente que la edad se le mide por intervenciones norteamericanas presenciadas. Sí. Y él es uno de esos. Él la presenció todita. Sí. Bien. Y fue oficial de la Fuerza Aérea. También. Señores, un día como hoy nació un amigo querido de toda la vida, desde primaria hasta la universidad inclusive, Manuel Felipe Pimentel Hernández, hijo de Manuel Felipe Pimentel Inver, el Patón. Se trata del médico deportista, fotógrafo, Timo Pimentel. Timo es de esas personas que todo lo que hace lo ha hecho bien. Timo Pimentel acaba de cumplir sus primeros 76 años. También mi prima postiza, Olguita Frappier. Olguita Frappier fue el último fruto de El coronel. el capitán Frappier. No llegó a coronel. No, el capitán. Olga Frappier. El comerciante Víctor Manuel Brito Rodríguez. Un día como hoy nació el presidente del Ecuador, don Rafael Correa. El general de brigada Sixto Rafael Sánchez Mateo, supervisor del Cuerpo de Bomberos. Trabajo. Y el comunicador y diputado don José La Luz, diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Él no es alumno de Rafael Grullón. Él no fue alumno de Rafael Grullón. No, él es muy amigo de Rafael Grullón O de los círculos de estudio. y compañero de partido. No, pero alumno en bibliotecología y diagramación con paginación. Bueno, dejamos entonces que Rafaelito felicite a su amigo. Adelante. A la luz. Sí. Sí, a la luz. Salió muy inteligente. Sí, Salió. 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 No, Sí. claro, pues Bueno, ha desarrollado. Eso quiere decir que no lo salió. ¿Eh? Bien. Qué cosa es. Bueno, ya está el equipo entero aquí, el doctor Junior Espinosa, Machi Constant y el periodista Rafael Grullón. ¿Verdad? Ustedes dos son Entre periodistas. periodistas se vea, doctor. Hay que felicitarlo con un día de tardanza. Había mucha gente quejándose ayer. ¿Eh? Había mucha gente quejándose ayer. Ajá. Sí. Porque no hay una correspondencia entre Sí. los servicios que el periodismo le da a algunas figuras públicas. Bueno, el problema es que hay No hubo personas. feedback. El problema es que cuando se inventó la grabadora, se le hizo mucho daño a la sociedad porque mucha gente se estimularon y se inscribieron en las facultades de periodismo
estimulado por esa grabadora que se Ese avance. que se le metía en la boca hasta los presidentes de la República. Y produjo un complejo de superioridad pensando que porque tú eras periodista, tú tenías licencia para matar. Y me gustó mucho un mensaje digital que puso aquí su excelencia reverendísima, de que él debió de ser desabollador. Cuéntanos eso. Ay, no. Bueno, mire, lo que pasa es que en el ejercicio periodístico uno se encuentra a veces con muchos desengaños y con muchas dificultades a veces. Y uno tiene a veces que enfrentar realidades, que a veces uno dice, quisiera poder hacer más por cambiarlas, pero yo solamente hago por denunciarlas, eso es. Entonces, y a veces también se topa uno con algunos jefes que son muy exigentes, con algunas dificultades que ponen a alguna gente para conseguir entrevistas. Y a veces hay unos editores y directores que han escuchado esa frase, cónchale, pero yo tenía que haber sido desabollador. Y es recordándome un consejo que me dieron en la infancia de un señor que me dijo, si quieres llegar a ser alguien en la vida, dedícate a la desabolladura. Y yo no le hice caso, obviamente. Pero a veces uno dice, cónchale, pero a lo mejor no estuviera yo pasando trabajo aquí en la calle, buscando entrevistas, tratando de hablar con gente que se le esconden a uno. Entonces, el que trabaja para televisión tiene un adicional, que es tener muchos elementos informativos y solamente 1 minuto y medio, 1:15 o 2 para contarlo. Esas son cosas que a veces hacen que uno, aunque le guste el oficio, tenga sus frustraciones. Bueno, los periodistas aquí tienen diferentes destinos. El periodismo puro, como es concebido y definido, decíamos ayer que ya es muy difícil. El periodista antes tú podías ser periodista y al final de tu carrera tú le hablabas con un presidente de la República que reconocía que tú fuiste un buen periodista y no le importaba cuál era su posición frente a ti, sino que te hacía diplomático y tú representabas el país. Entonces, periodista y diplomático. Pero lo que pasa que a propósito de Molina Morillo cubrió la visita de Trujillo a España. Así fue que se hizo. Y Trujillo le dejó unos viáticos con el embajador por el trabajo que hizo. Entonces se juntaron los tres antes de venir Trujillo para acá. Y le dice que Trujillo al embajador, mira, yo quiero que tú me des lo que me dejó Morillo contigo. Para que no se quedara con los viáticos. Pero yo creo que una de las mejores definiciones que yo he visto la dio Enriquillo Sánchez, que murió, que era articulista del Hoy, poeta, escritor, periodista. Él decía, el periodista es aquel que vive. No era periodista. No sé. Dice, el periodista es aquel que vive de aquello, de las ideas que precisamente no comparte. Y don Juan decía, para ser periodista hay que pagarte para que escriba. Bueno. Pero, por ejemplo, en cuanto a la relación periodista-gobierno, se habla mucho de lo que es la fiscalización de ejecutorias gubernamentales como una de las funciones principales de la comunicación social. Pero uno se da cuenta también de ciertas cosas. Yo creo particularmente que un periodismo bien ejercido puede ser un buen aliado de un gobierno, porque teniendo gente dedicada a eso, viendo lo que está saliendo mal y que permita que una autoridad pueda tomar una decisión correcta en cuanto a algo, yo creo que quizá la mejor ayuda. No como mucha gente ve, que quizás el periodista está no como dice el doctor a veces. Lo malo es decir que está pasando algo malo, en vez de realmente lo que se está haciendo. Sí, pero mira, el poder de los medios de comunicación es algo que no solamente uno se queja aquí, sino también que se ha globalizado. Mira, el tema de Estados Unidos y Donald Trump, nadie con su sano juicio puede decir que este hombre es un buen gobierno, un buen presidente, porque tiene fallas de origen. Pero el 50% de todo lo que se dice de él es producto de su actitud frente a la prensa antes de ganar. Y le están cobrando ahora
con todo el peso de esos medios, le están cobrando lo que dijo. Es decir, te digo que es 50% malo. Ahora, lo otro malo es que se lo están sacando cualquier cosa, tienen una lupa con él. Pero doctor, lo que se pone en evidencia es que los métodos de ese tipo de periodismo está ejerciendo con toda capacidad su tradición. Acuérdese del señor Hearst, Sí, que con la guerra hispano-cubana, dijo: yo pondré la guerra. Él sabía lo que estaba haciendo. Bueno. Bien, de eso vamos a seguir hablando, pero antes queremos decir que recibimos una llamada de un amigo que reside en la provincia de Valverde, que pone de manifiesto algo que nosotros venimos diciendo hace mucho, y es que usted tiene que vivir con los pies en la tierra en cada época. Usted no puede clavarse en un tiempo sin pensar que el mundo es dinámico y que República Dominicana no está ajena a esos cambios. La provincia de Valverde se caracterizaba por una sola actividad, que era el arroz. Mao, arroz. Era la provincia de mayor producción de arroz, mucho más que la suma de San Juan, de Bonao y de Bajoyuna. Después de pasar un tiempo, se ampliaron esos cultivos y se convirtieron en una provincia ganadera y arrocera. Resulta que el principal río de República Dominicana es el río Yaque del Norte, por su caudal y por la longitud, por el trayecto largo que tiene. Nace en la cordillera central, en las inmediaciones de Valle Nuevo, teniendo dos vertientes ese nacimiento. De ahí comienzan a sumarse las afluentes, una en la vertiente sur, convirtiéndose en lo que se llama Yaque del Sur, que tiene un trayecto largo, pero no tan largo como el Yaque del Norte, que comienza bajando a Jarabacoa, baja toda la ladera de la cordillera central y pasa por Santiago, pasa por la provincia de Valverde y termina en la provincia de Montecristi, donde desemboca en la bahía de Manzanillo. En ese trayecto, pues irriga muchas tierras fértiles en las que se cultivan diferentes tipos de rubros alimenticios. Me dice el amigo que ya el arroz se ha reducido y que la ganadería está desapareciendo. Y digo, ¿y a qué se están dedicando? Dice, todos estamos sembrando bananos. Todos están, bueno, es bueno porque el guineo tiene un mercado muy bueno y ya nosotros andamos por más de 200 millones de dólares de exportación. Así es que los furgones que dice el canciller que se están yendo vacíos, si se van por Montecristi, pues ahí no se van a ir vacíos. Y nos dice, le pregunté, ¿qué pasó con la ganadería? Dice, bueno, es muy sencillo. Oigan cómo andan las cosas. Me dice, él dice una funda de 25 libras de leche en polvo, él ha visto que la han teñido con un tanque de agua de 55 galones. Uh-huh. Lo convierten en 55 galones de leche. Él dice que cómo no puede competir con el agua. No puede competir con el agua. Entonces esas son esas cosas que uno ve
Y que uno dice, bueno, usted tiene que irse a poner en el lugar donde no hay controles, porque en esos campos el campesino también compra la leche y la compra en el mismo campo. Si el ganadero la está preparando, en vez de ordeñar, lo que está haciendo es comprando la funda y echándole agua, imagínese la desprotección que tiene. Bueno, nosotros tenemos aquí también que el ministro de la Presidencia niega que recibiera fondos para pagar a Joao. Ellos le pagaron a Joao, pero no fueron con fondos de Odebrecht. Y nosotros hemos aprendido a darle lectura a todo lo que se trata de Odebrecht. Usted puede defender al sector que quiera o capitalizar esa situación. Y se están usando estos argumentos. Uno es: toda empresa o empresario dominicano y en el mundo cooperan con los políticos. Todos cooperan con los políticos. Y no se dice a cambio de qué. Pero cuando se hace una entrega sustanciosa, generalmente se condiciona la ayuda. Y si no se habla, ya tanto el político como el donante saben bien que se trata de protección futura, ¿verdad? Que muchas veces esa persona va y pasa recibo y dice: óyeme, cuando te di la donación me prometiste a veces hasta poner ciertos funcionarios en un sitio. Y es tan así el problema que muchas veces se exige que el donante sea el que entregue al candidato la ayuda, que no la mande y el recibo es una fotografía. Sí. ¿Me puedo retratar con usted para...? No, ese es el recibo para mandárselo al que buscó los cuartos. Entonces, esas son de las cosas que se están usando. Todo el mundo lo hace. Sigo hablando con Aldebet. En el grado a grado, cuando existía, se dan al mejor postor. Es decir, pero no al que al mejor postor de la obra, no, al que mejor comisión paga. Y en el caso de los concursos o licitaciones, todo el mundo sabe que las licitaciones se pueden hacer como un traje a la medida. Y también usted puede presentar una propuesta que esté por encima del otro, pero cuando llegue al problema del financiamiento, dice: bueno, aquí el más barato es este, pero tú no fías esa obra a 20 años. No, el que consiguió el financiamiento fue fulano. Que ayer, por cierto, vi que las declaraciones de Joao fueron en torno a Petrobras. Petrobras es la firma que maneja el petróleo de Brasil y PDVSA es el que maneja el petróleo de Venezuela. En el tema de Petrobras, tú tienes el Estado brasileño, el gobierno y el Estado brasileño. Ese Estado brasileño tiene dos funciones. Una es el de promover que su gente, sus empresarios, funcionen, vendan, hagan negocios, porque así el país hace negocio. Estados Unidos es el principal consumidor en el mundo, pero también es el principal exportador que hay en el mundo. Entonces, esas inversiones es una obligación de los gobiernos brasileños el promoverla, tanto así que si usted se habla con uno de los primeros promotores de las firmas brasileñas como Andrade y Gutiérrez o
o las que promovieron los ingenios, te vas a encontrar con que la embajada de Brasil fue que hizo la primera convocatoria. El embajador de Brasil convocaba a los empresarios dominicanos a hacer negocio con Brasil. Tenían la instrucción de promover la inversión. Petrobras, que es quien tiene mucho fondo, entonces financia esas obras. Por eso ustedes ven que a veces usted no sabe dónde comienza Petrobras, dónde está la presidencia, dónde están los negocios. Pero cuando esos políticos vieron que manejaban tanto dinero, dijeron, bueno, pero es que hay una cosa, por lo menos que financien las campañas. Y si ellos se pueden quedar con alguna borona, y ese es el mecanismo por el cual el gobierno promueve la industria brasileña, la empresa brasileña, el financiamiento lo pone Petrobras, y termina financiando las obras en esos países pobres. Con una diferencia. Hay que reconocer que esa firma es una firma que construye bien. Ahora, construye cara, es lo que vende Cadillac. Oye, Cadillac y Mercedes no son carros ahogados ni de segunda mano. Entonces, ¿no se da cuenta? Ese otro de los argumentos. Otro, el dinero tiene una ruta y es muy difícil que lo que esté diciendo el licenciado José Ramón Peralta no se pueda comprobar, porque usted puede coger y meter en una caja de zapatos, posiblemente, le voy a dar un dato, un carrión de eso que usted usa para meterlo en el... Sí, sí. Una maleta con rueditas de la estándar. De la que se viaja con ella, coge $5 millones en billetes de 100. Para que se tenga una idea de cómo anda. 5 millones. Del volumen que ocupa. Ok, tú puedes, ahora yo pregunto, ¿qué persona va a dormir tranquilo si tiene debajo de la cama un carrión con $5 millones? Lo que comienzan es entonces a colocarlo, que el cuñado, guárdame eso, ponme esto a aquel sitio, pero resulta que si tú le dices a tu mujer o a tu hijo, mira, guárdame estos cuartos, papá, pero tú eres ladrón. Entonces, hay un problema con eso. Tú tienes esos cuartos. El cuento es que eso termina en algún lugar depositado. Le buscan la forma, pero el dinero tiene, y aunque tenga en un carrión guardado, para llegar al carrión, esas empresas tienen un mecanismo que no la mandan en el carrión. No. Ellos la hacen una transferencia. Hacen una transferencia. Y cuando se quiere encontrar la ruta de un dinero, se encuentra. Es como un cuento sexual que aparece hoy en los medios. En las redes sociales. De un hombre le pregunta a una dama, ¿cómo te gusta que te lo hagan? Dice ella, en transferencia. En transferencia. Le da el número. El número de la transferencia bancaria. Así le gusta que te lo hagan. Le gusta fiado. Sí, hay otra gente que... Bueno, el asunto es que esa es otra forma. La tienen su... Y... la otra defensa, que a veces hasta nosotros la usamos, es que Odebrecht es, en los últimos años, una de las empresas más fáciles de tú tener los números. Fíjense que rápido aparecen las informaciones. Mire, aquí hay casos como el caso del transporte. Usted sabe las guaguas que aquí se ha comprado a partir de las banderitas. ¿Te acuerdas de la banderita de Doña Emma?
Y los a la subsidios. fecha. Y Banderita. nadie, eso nunca ha aparecido. Y desaparecen a los 2 meses y se convierten en chatarra. Miles y miles de autobuses y vehículos. Banderita, Pollito, Renault, Bien. Vegarcita. Oye, el tema de los vehículos. Otra cosa, las obras que ha hecho OISOE, que tienen una particularidad que usted puede comparar las obras de Bebecito Martínez, las obras de Hernani Salazar y las obras de Félix Bautista. Coge las tres en 3 gobiernos diferentes y te vas a encontrar con números. El tema de Sunland, ¿tú crees que porque ya judicialmente ya está como la cosa que sé yo que es juzgada? ¿Cómo ustedes dicen? Lamentablemente juzgada. Ese tema yo me olvidé. Eso fue una de esas operaciones que no tiene ninguna, fuera de que no fue al Congreso, que no tiene ninguna justificación. Ahí se metieron en el bolsillo, sin arrugas, como dicen los guaquebolitas, $50 millones, sin contar los 80 de las obras como fueron ejecutadas y sobrevaluadas. Pero de eso no se habla. Para eso, no solamente que alguien lo resolvió, sino que se modificó y se blindó la justicia a largo plazo. Hasta se fue hasta la jurisdicción electoral. Eso, si tú le sumas a OISOE, a Sunland, 2 elementos, no resisten análisis. Los hospitales públicos construidos en los últimos 20 años y el plan social de la presidencia, sencillamente Odebrecht se convierte en un enano. Pero como son argumentos que se pueden usar para distraer, tú oye, como te dice, no, a mí no me hable de eso, háblame de... Doctor, yo creo que los partidos, porque Odebrecht tenía también su código, le daba a todo el mundo. Al que iba a ganar y al que no iba a ganar. Al que tenga el poder y la oposición, eso es lo que se dice, ¿no? Pero yo creo que espera, ahora que tú dices eso, le daba a todo el mundo, ¿eh? Sí, a le todo. daba al que ganaba. Y a todo, porque él no sabía quién era que iba a ganar, en definitiva. Sí, pero por si acaso ellos le daban exacto. por si acaso. Lo jugaba como un número. Exacto. Entonces, los partidos que se separaron de las acciones públicas, yo creo que los partidos, doctor, para que este elemento sea tratado, deben volver en este proceso a las acciones públicas. ¿Qué son las acciones públicas? Que en una organización todo el mundo contribuya al mantenimiento de la organización y que se les restituya a esa gente su derecho, porque al concentrarse el financiamiento arriba, en los partidos políticos, los de abajo dejaron de accionar financieramente, es decir, aportar. Pero al dejar de aportar, de recoger dinero para la organización, perdieron su derecho. Entonces, yo creo que este proceso debe venir una revisión de los partidos políticos. Yo quería preguntarte algo. Hoy aparece de nuevo el listado que dio Joao Santana de aquellas campañas políticas que él había trabajado para asesorar gobiernos, y con excepción de 2 gobiernos, él ganó en toda parte. Pero cuando veo la lista me doy cuenta de que realmente va a ser muy difícil que eso se haga, como dicen por ahí, hasta sus últimas consecuencias. Porque está media América metida en eso. Ahora, nosotros que yo no soy tan moralista como los otros. Yo afortunadamente, yo lo que soy, trato de ser más práctico. Yo, si me devuelven lo que me cogieron, yo dejo, no puede irte, dame lo que me quitaste. Al atracador, dame mi reloj y vete, yo no voy a poner querella. Lo que te quiero decir es, yo quisiera
que cuando culmine esa planta, que debe terminar el año que viene, yo espero que termine el año que viene, yo le decía al doctor Espinosa ayer que yo lo que quiero es luz a buen precio. Tú que has tenido el privilegio de trabajar en sector eléctrico. Un sector eléctrico, ¿cuánto le costaría a un gobierno subsidiar en un año? Vamos a suponer que esa planta termine, que los costos bajen, que desaparezcan los ¿cómo se llama? Los generadores, que ya por cierto... No, es que no pueden desaparecer. Sí, pero parece que van a reducirse porque veo que Milton Morrison dejó No, que van a salir del sistema sí, la que son sí, viejas. pero ya Milton dejó ADIE y hizo una organización política. No, él estaba en un Sí, acto ya. que hizo Bichara. Sí, pero es que esta semana como... Porque está bien, eso está, ¿cómo es? Poner la renuncia con fecha posterior. No, Se llama País Posible. No, él tuvo un acto representando al sector. Es el martes. El nuevo grupo, el nuevo, ¿cómo se llama? El nuevo partido. Lo que te quiero decir es, ¿cuánto costaría más o menos a esa clase media? Porque los pobres van a seguir sin pagar luz y los ricos lo van a pagar. Está calculado que la clase media se ahorraría al año 250 millones de dólares en pago de energía. Es decir, la sincerización de las tarifas llevaría a un gran ahorro porque la clase media es que lleva la gran carga. Pero eso quiere decir que el Estado tiene que buscar eso o una parte de eso. No, que el Estado, que se va a ahorrar el sector y por tanto la clase media... Pero no, pagando la tarifa actual, yo no quiero pagar la tarifa actual, yo quiero pagar la mitad. No, porque el proceso tiene que ir a una sincerización de la tarifa también. Pero para algo Pero el costo de la tarifa tiene que estar en relación con el precio de la energía, que es lo que ha pasado, que nunca ha estado, ¿no? Entonces, cuando hay una energía a un precio aceptable, como se está proyectando, se puede sincerizar y producirse una tendencia hacia la baja en términos de la clase media, ¿no? De la energía, en el pago de la energía. Con relación, yo sé, la preocupación que tenemos todos si vamos a recibir energía a buen costo y de calidad. No, y luz constante. Sí, luz constante. Por un lado, sabemos que el destino de esa planta es que desgraciadamente, lo digo desgraciadamente, terminan en manos del sector privado. Es el destino de ella tan pronto se concluyen. Ya se ha intentado antes de concluirse. Sí, pero segundo, esa energía se suplirá directamente a las EDE o irá al famoso mercado para de ahí una intermediación. ¿Cómo se va a manejar es todo que el esto? Estado no puede caminar sin el sector privado. Eso hay que olvidarse de eso. Una cosa es que decir, no estamos en una sociedad socialista, un Estado capitalista. Es decir, ¿qué es lo que pasa en Venezuela? En Venezuela está así porque comenzó a perseguir el sector privado. Si tú persigues el que hace el papel, tú te quedas sin papel. Deja que los venezolanos, privado, el banco de reserva, bajo ese argumento que se hubo un error en términos de dirigir al sector privado. ¿Entiendes? El Estado se vio precisado en la República Dominicana a hacer esa planta porque el sector de la generación aquí es muy atrasado en términos de visión y no hizo las inversiones de lo que yo me a tiempo. De lo que yo me quejo y me quejaré permanentemente es que no se ha hecho un plan de expansión. Y cuando esa planta entre, siempre va a haber un margen que no se puede cubrir. Pero eso ha provocado que ese sector privado que se negaba a hacer la reconvención y adaptarse a una tecnología más competitiva, lo esté haciendo ahora, porque ellos saben que tienen que modernizar su estructura de generación para poder competir con Punta Catalina. Ese proceso no se hubiese dado. Nos hubiésemos quedado en Collentry si el gobierno no construye Punta Catalina. Yo tengo una propuesta, pero tú sabes que las fuerzas del mercado y la gente que piensa como tú, yo no, así que funciona la sociedad, no como yo voy a una cosa, yo te puedo poner ejemplo, de que el Estado no es malo. ¿Por qué el Banco de Reserva está funcionando? ¿Por qué el banco? Pero déjame decirte cuál es mi propuesta. Mi propuesta es que cojan aquí ahora mismo, ahora, y sometan un proyecto de ley, que sometan un proyecto de ley que le permita a las AFP, al Fondo de Pensiones, incursionar en generación y que se le venda eso
al fondo de pensiones y que se ponga un consejo que administre eso y esos cuartos vaya al fondo de pensión. Una inversión bonita, porque si se benefician los generadores, ¿por qué no ha de beneficiar el fondo de pensión? Que es una inversión sana. Pero lo que ha pasado pero eso no lo quieren porque los bancos se pegan. Pero lo que ha el pasado grito. con Punta Catalina ha sido una constante histórica del Estado. El Estado es que ha construido grandes infraestructuras en toda parte del mundo. Los ferrocarriles no fue el sector privado que lo construyó, fue el Estado. El Estado que le corresponde hacer esas inversiones, esa infraestructura. Bueno, pero ya la hizo. ¿Entiendes? Lo que se lo vamos a reponer porque el presupuesto se lesionó y el país quedó devastado. Mira, aquí hubo dos cosas que le hicieron mucho daño al Estado y al país, que fue la Feria de la Paz del 55, que fue 20 millones de dólares, pero de la época, y el caso de Punta Catalina. Se dice que la quiebra de los bancos, eso es embuste, una cantidad de aberraciones se lo cargaron a los bancos. Doctor, hay que recordarle a Grullón que el resultado de la capitalización de las empresas privadas y sobre todo el sector eléctrico ha sido catastrófico para la República Dominicana. Señor. Ese es el resultado y es en manos del sector privado. Yo no niego que deba participar ahora. ¿Por qué tiene el Estado que desprenderse de su capacidad de gerenciar, administrar el servicio eléctrico? Puede perfectamente combinarse con ellos. ¿Cuál es el impedimento que hay? ¿Cuál es el impedimento? Y yo no creo que lo que tú dices es totalmente cierto, de que el Estado esté en capacidad de administrar nada. Y le puse el Banco de Reserva como ejemplo. El Estado puede, y puede haber una inversión mixta, pública y privada, para desarrollar el país. Ahora, sobre la base de hacer del servicio eléctrico un negocio, no es posible. Es que el sector eléctrico es lo que está en una transición, señores. En términos, porque ¿cómo funcionan las otras sociedades que han avanzado? Yo no sé, la pena mixta también. Puede ser mixta, pero el sistema es que no puede haber una empresa. Es que no puede haber una empresa. Estatal. Sí, pero no puede haber una empresa, doctor, donde las pérdidas no las sufra nadie y la ganancia nadie la disfrute. Eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Yo creo las cosas tienen que tener doliente. Déjame decirte algo. Yo no sé mucho. Tienen que tener doliente. Ni de economía ni de historia, pero yo quisiera que alguien me cuente a mí cuál fue la razón, cuál fue el motivo que Juan Bautista Vicini llegó al poder, a la presidencia en 1924. Mire, yo pasé por aquí, ayer, que paso por ahí todos los días, y se llevaron la Citboa, la barcaza. ¿La qué? La Citboa, ya la mudaron a solicitud. No, yo quiero saber cuál fue la razón que Juan Bautista Vicini llegó al poder en el 24. No, pero esa era la época de la acumulación originaria. Y me parece que eso se va a repetir ahora. Esa es la posición de parece que eso se va a repetir. Bueno, eso ahora. cree mucha gente. Eso que no dilata. Doctor, mire, eso es muy profundo. Por la misma razón del caso anterior. Soy amigo y prestamista del Estado y de los presidentes. Entonces no fue. Doctor, eso cree mucha gente, que con dinero se hace presidente. Usted me está hablando de Ciboar porque le dieron un mes, ya la mudó. Una cosa que estaba ahí porque estaba el Timbeque cerca, ¿verdad? La Estrella del Norte. Sí. ¿Para dónde la llevaron? Yo no sé. Bueno, la una llevaron, inversión de 2.000 millones de dólares que sé que no puedo mantener, pues puedo regalarla. Así sí es fácil, Grullón. Bueno. Así sí es fácil. Señores, tiene que haber una sociedad. Mire, aquí se apagaron, hubo una crisis en medio de las elecciones de generación que nos tocó a mí y hemos pagado por eso, salir al frente a ellos. Incluso vi un extranjero en un acto que hizo Bichara y me dijo, ¿cuánto tiempo después del conflicto aquel? ¿Qué hizo Danilo cuando se apagaron las plantas en medio de las elecciones? No le mandó la guardia a los generadores, él lo llamó al palacio. Que es como llevarle. Y hubo una distensión hasta que pasaron las elecciones. Es como meterlo en un cerco de tanques. Esa es la diferencia. Generalmente en las últimas elecciones los presidentes se reúnen con los generadores y le dicen no me apaguen el país en las elecciones, pero ahora no lo complacieron. Conversar con nuestro invitado. Quisiéramos decir que muchas personas me dicen que tienen interés en hacer algún tipo de trabajo con... Ya tenemos 13 libros, 13 años que trabajamos con este mascota.
Ese libro rojo y negro. esta agenda, ¿verdad? Es que anotamos algo. Y quiero decir que hicimos un trabajito sobre aquellas frases o temas que hemos tratado con más frecuencia aquí. No lo terminamos, pero los temas que más encontramos fueron estos que le vamos solamente. Desgraciadamente no podemos desarrollarlo, pero sí lo podemos enunciar. Miren, una cosa que se ha dicho mucho aquí, quizás es la frase que más se ha repetido, es: el único que no ha quebrado en República Dominicana es el que no ha sacado cuenta. Todavía existen aquí en el país personas que no han sido atracadas. Quedan todavía algunos que no han sufrido un atraco. La izquierda dominicana ha hecho tan poco en el país y por el país que ni siquiera la podemos culpar De nada. de nada ni de lo malo que estamos viviendo, ni siquiera La eso. gente no puede ser culpada de no haber hecho algo. No, se culpa solo del hecho. Otra cosa que hemos dicho de la izquierda es que ha sido rémora del PRD. Rémora es un pececito que se pega a los tiburones para alimentarse. En una época. Otro tema, los fondos electorales que no salen de la Junta Central Electoral, ¿de dónde vienen? ¿De dónde provienen? Pero Danilo en campaña convocó a los empresarios públicamente para que hagan su aporte a la campaña. ¿Usted no recuerda eso? No, Se hizo un acto abierto. público. Para que cooperen. Sí, con el empresariado. Una cena de Se esa. hizo una actividad de recaudación de fondos. Otra cosa que se ha dicho, en 1963, el golpe contra Bosch lo propiciaron y financiaron Estados Unidos, las fuerzas vivas a través de las manifestaciones cristianas, los cívicos, y es el golpe que más dinero, según los comentarios, ha traído, porque todo el mundo cooperó con dinero para el golpe. Contra el golpe. En el 17, Por el golpe. ahora, el golpe judicial contra León Danilo es Estados Unidos, participación ciudadana, una parte de la prensa y las verdolagas. Y un grupo de periodistas y comunicadores. Los mejores periodistas y comunicadores dominicanos lo determinan los dueños de los medios. Las grandes empresas de República Dominicana dicen que no necesitan de publicidad, porque tienen que dedicarles sus recursos y su presupuesto a sus propios medios. Otra cosa que se ha dicho mucho aquí, nunca pelee con el que no tiene nada que perder y con aquel que tiene todo que perder. Con esos dos no pelee, que vas a perder. Si eres un pobre fracasado, no te asocies a un rico exitoso. No dejes que te cojan de pendejo, pero no trates de coger de pendejo a nadie. Y la última que he encontrado varias veces fue: si tiras una piedra se le pega a un haitiano en República Dominicana. Sí, así es. Así mismo. Seguro. Bien, de eso me puedo hablar muchísimo, pero hasta ahora esa es la que hemos encontrado, hay más veces. Entonces, Vamos a ahora, ver. ahora andan en unos motores. Ahora andan en unos motores que uno Y dice. que ya es de a uno que andan, no es de a dos. No, yo digo que a veces ahora los haitianos se han dedicado una buena parte ya sea motorizado, andan en la calle. Entonces, si uno lo choca, uno no sabe cómo lo van a tratar, si como accidente de tránsito o como acto xenófobo. Ya. Eso pasa también.